Déjeme en estos momentos hacer el enlace de todos los martes. Le agradezco su paciencia, le ofrezco una disculpa por tenerla esperando a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, investigadora del Instituto Mora, a quien le agradezco que hable con nosotros sin censura todos los martes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Pues acá desde la Ciudad de México, muriéndonos del calor, no sabes cómo está esto. Pero bueno, pues aquí les transmitimos un poquito de ese calor hasta allá. Oiga, doctora, pues calor y candente lo que ocurre en este debate de la Guardia Nacional. Por un lado, aquellos que dicen que esto va a ser la militarización de México, por el otro lado, el ciudadano de a pie con el Jesús en la boca, por los índices de violencia, por este México hecho pedazos abajo, me refiero, en muchas comunidades que nos han dejado Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y ahora buscarle una solución con Andrés Manuel López Obrador. Deme su opinión acerca de estos debates. Pues mira, es un debate fuertísimo porque ciertamente he oído las dos versiones. Hay posiciones muy serias que hablan a favor, en contra, y lo que es cierto es que estamos en una encrucijada porque el problema de la inseguridad pues es lo más lacerante que hay en el país y que se explica en gran parte por este tema de la corrupción, ciertamente, pero tiene otro matiz y tiene otro nivel que tiene que enfrentarse. Entonces, desde mi perspectiva, esta propuesta que ha tenido López Obrador, desde el principio ha tratado de desmarcarse de la idea esta que se trata de implementar, que implica una militarización de la vida. Yo creo que, bueno, está pensada, está acotada en el sentido de que es un uso de toda la estrategia y la estructura militar en el sentido de la disciplina y sobre todo del tipo pues de experiencia que tienen en algunas áreas, pues el ejército. Obviamente esto se contrapone con el terror que ocasionó la famosa y la tenebrosa guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, porque es clarísimo que cuando él saca al ejército sin ningún diagnóstico tan claro, sobre todo a nivel de terreno, ahí en los lugares donde claramente se sabía que había problemas, porque tampoco había una institución policíaca fuerte. Entonces, a mí lo que me preocupa, a mí me da mucho miedo todo, Vicente, porque de repente tienes una perspectiva en la que tienes que decidir y tienen que apostar y tienen que entrarle a lo que se vaya a aprobar, una u otra opción, pero también cuando se dice, bueno, hay que preparar a los policías, espérate, hay que prepararlos, o sea, ¿cuándo? La gente está ya a la espera también de un tipo mínimo de defensa que le permita pues reestructurar su vida. Mira, yo te cuento de una experiencia. Mi familia es del norte de Chihuahua. Hay gente que va a conocer por parte de mi papá de un pueblo que se llama Guadalupe, Distrito Bravo, en la mera frontera. Uh-huh. Pues es un pueblo que fue totalmente, digamos, avasallado por toda esta guerra contra el narco. Hoy, la población que hay ahí es casi la cuarta parte de la que había hace 10 años. Mucha gente de ahí se fue exiliada, son solicitantes de asilo político en Estados Unidos, no migrantes, solicitantes de asilo político. Y eso se combina con la entrada en paralelo del ejército, o sea, lo tengo que decir, pero al mismo tiempo con la corrupción tremenda de la policía. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Más allá del debate que es político ahorita, y es, no sirve nada más meter el ejército si tú tienes estos niveles de corrupción que conocemos en el país. Si tú metes al ejército, va a volver a actuar de la misma manera como se ha actuado todo este tiempo con una corrupción tremenda. Pero obviamente, si la apuesta es a controlar las instituciones, a la misma estructura policíaca, los ministerios públicos, de la manera como no lo han hecho, como realmente se entregaron al crimen organizado, y ahí entonces no importaba si eran militares o policías, todos estaban en lo mismo. Entonces, esa es la parte de lo delicado, y la única cosa que yo te diría, que cuando yo oigo los debates de gente realmente de veras que respeto mucho, a veces pienso que se considera que el policía es muy distinto al militar, y lo es en términos de la formación, de la estructura, pero ahí es donde también ves a los policías y no entiendo yo de qué manera han sido no capacitados. Es casi, voy a decir algo tremendo, pero es que incluso en su formación física muy poco cuidada, se muestra lo que se ha puesto a quien sea. Entonces, la idea de poner una estructura más disciplinada, más capacitada,
Pues, suena lógico. Ahora, suena lógico, pero venimos de una situación que da miedo. Entonces, claramente para mí, el punto tiene que ver con quién controla a esa estructura si se aprobara una guardia militar, ¿sí? Entonces, ese es el asunto, y creo que es la apuesta que muchos han hecho en el sentido de que se preserve esta noción de la autoridad civil por encima de cualquier cosa, pues porque no, ahora sí que no venimos de cualquier cosa, y yo creo que lo entendemos por ese lado. Es ambiguo, y yo creo que por eso el debate es tan profundo ahora, Vicente. Oiga, doctora, lo que creo que están perdiendo de vista tanto el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, PRD, es que el 80%, de acuerdo a las últimas encuestas, creo que la última encuesta fue del Financiero, el 80% de los mexicanos está a favor de la Guardia Nacional. El mexicano de a pie es el que está hasta la coronilla de las balaceras, por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas, en Matamoros, Tamaulipas. La gente de Guerrero desplazada por la violencia del narco y del crimen organizado. La gente de Chiapas también desplazada por la violencia. Esa es la gente que dice ya. Si tanto le apostamos a algo con Calderón y no funcionó, menos con Enrique Peña Nieto, pues vemos a ver si esto funciona, porque la gente está desesperada, y eso es creo lo que ellos, tanto en el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, no están tomando en cuenta, que el ciudadano sigue apostándole por esto a lo que le apostó desde el 1 de julio, doctora. Mira, te digo, creo que este es el tema más delicado, yo creo, de lo que vamos a enfrentar, hemos enfrentado y vamos a enfrentar en este poco tiempo de presidencia. Y sí sorprende, y a mí me llama mucho la atención que el discurso, lo voy a poner de los expertos para sacarlo del ámbito meramente de los partidos, porque hay mucha gente muy respetable que ha dado opiniones versadas, otras no, pero digamos en principio quienes son respetables. El asunto es que es interesante. ¿Por qué no logran convencer a esa inmensa mayoría de que no se debe apostar por esta guardia militar? Fíjate que es interesante, porque yo creo que no logran traducir un discurso en el cual se conecten justamente con lo que tú estás diciendo, y es el temor del día a día, y que yo creo que para las personas en lo general, así a nivel raso, más allá de si es o no es un militar o si es policía, pues lo ves como la autoridad, y la autoridad lo que tendría que tener es autoridad, y justamente no estar entregada al criminal. En México, ¿cuál es el mayor temor si te asaltan o algo? Es que si tienes que ir a denunciar, bueno, pues a lo mejor el que te robó está ahí, ¿no? Entonces, ese cambio que es el que se está esperando, pues justamente no tendría que importar si es una figura o la otra. Obviamente se está hablando de una cuestión histórica donde los ejércitos en general tienen un papel, pero a lo mejor para el ciudadano común, y esta es la parte que veo yo que no logra traducirse de parte de los expertos, ese mensaje de que no debería de avanzar esa propuesta, es porque para la persona común lo que quiere ver es una autoridad respetable a la que le pueda pedir socorro, o en la que pueda confiar, sin que ese sea justamente el torturador o el criminal que lo va después de extorsionar. Que esa es la dinámica que se tiene que romper. Ahora sí que te lo voy a decir, no importa si fueran una u otra una figura, porque ese es el problema de origen, que no haya confianza en quien es la autoridad de parte del Estado, más allá de, entiendo digamos el detalle de que sea militar, pero ciertamente yo creo que por ahí está la explicación de que la gente al final pues no se la crea y diga, pues a mí si me pones que es militar, pero me respeta, me hace caso, no me roba, no me extorsiona. Eso es algo de lo que no ha pasado, Vicente, porque también claramente casos muy sonados, que incluso los dos casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que apenas se dio cuenta de ellos, que fue el de Atenco, y que fue justamente el de unas chicas de ahí de Guadalupe, que yo te comentaba, de Guadalupe, Distrito Bravo. Justo ese es el punto, que el ejército sí estuvo inmiscuido. Entonces, se está hablando de algo en lo cual se está enfrentando la propia historia del país, y al mismo tiempo la necesidad de aceptar alguna opción
que le dé viabilidad a este país en términos de seguridad. Yo creo que, y usted se pregunta por qué no han sido capaces de convencer a la ciudadanía, porque se les cae a pedazos todo. Ellos ya gobernaron, tanto el PRI como el PAN, y no pudieron. Y ahora critican al que llega con una visión diferente y presenta su iniciativa, que lo dejen gobernar. Es mi punto, obviamente, es mi opinión. Y además, lo que hicieron los dejó con cero autoridad moral. ¿Con qué autoridad moral el PRI dice, nosotros tenemos la solución? La oposición en estos momentos nada más es oponerse a cualquier cosa que diga la mayoría Partido del Trabajo, Morena, o en este caso alguna opción que presente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque cualquier cosa que pongan sobre la mesa como propuesta o como contrapropuesta en el PRI y en el PAN, pues se les cae el juego como en la baraja, como en las cartas, porque ya lo hicieron y le salió mal. ¿Con qué confianza el ciudadano de a pie va a decir, no, pues sí, tienen razón? Porque la pregunta sería entonces, si tenían la solución en sus manos, ¿por qué no la implementaron en su momento? No sé si quede claro mi punto, doctor. Sí, mira, la autoridad moral no la tienen. Y yo creo que mucho menos algunos de los que son, digamos, voceros muy visibles y hablan a nombre de un discurso de lo que debería de ser, pero que no ha sido y no fue en 18 años. O sea, ahí sí que totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que al final de cuentas lo que tienes es, digamos, un discurso, ahí sí que muy técnico, fíjate, con datos muy relevantes que son ciertos, yo no digo que no lo sean, pero que al final de cuentas se caen, porque no te dan cuenta de ese día a día de lo que está ocurriendo y donde, yo digo, la figura de la autoridad queda en medio, ya no sabes quién fue quién, y como no se deslindaron, no tuvieron la capacidad en su momento de ser autocríticos. Digo, todo el equipo de Felipe Calderón, incluida Margarita Zavala cuando fue candidata a la presidencia, los 3 días que fue, ni siquiera tuvieron una autocrítica a su posición, a su estrategia, y en ese sentido ahorita tendrían una autoridad, moralmente hablando, tal vez distinta, no sé, pero por lo menos podrían hablar a nombre de eso. Entonces, ahora, yo sí te lo digo, hay grupos de gente, a lo mejor en esta cosa muy experta, que aportan mucho y dan elementos realmente muy cabales, pero que no se están conectando con el día a día, porque al final de cuentas es relativamente fácil, no lo es, pero bueno, hablar desde un conocimiento y desde una experiencia que puede darte el conocimiento, digamos, mundial del tema, incluso si tú quieres, de toda América Latina y traer datos, sí, pero pues porque tú no vives en ese pueblito donde la gente a las 6 de la tarde ya no puede andar, ¿no? O estás digo, para ni ir más lejos, en la misma Ciudad de México, que es una ciudad, bueno, tan grande y tan, digamos que es fácil recorrerla en el sentido de que, bueno, pues hay medios de transporte y todo. Bueno, hay lugares muy apartados, muy solitarios, y a veces es peor donde hay más gente, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Y ahí es donde yo digo, si no estás conectado con la realidad del día a día de la gente, de lo que tiene que pasar una persona normal, que no tiene los recursos, esta posibilidad de blindarte de alguna manera, pues tal vez por eso no logran transmitir ese discurso y efectivamente los más potentes, los más visibles, pues no tienen la autoridad moral, me refiero a los políticos, no se entiende a nombre de qué hablan y a veces se entiende como que es solo por oponerse a ciertas cosas. Yo no creas que tengo una posición así, digamos, contundente frente a este tema, porque sí entiendo los peligros y no sé de qué manera podría finalmente imponerse, que es lo que para mí es lo importante. Yo digo, apoyo mucho el pensamiento de Tati Cloutier, porque me parece que además en este tema logró estar, digamos, en medio al decir, okay, puedo ser muy crítica, y eso me gusta, porque tampoco se trata de estar siempre a favor de una u otra cosa solamente porque estás, por ejemplo, en el caso de ella, en un partido, pero sí poder ver la dualidad y lo complejo del debate. Y la última cosa, Vicente, que al final se puedan dar alternativas.
posiciones intermedias que no tenga que ser blanco o negro, o unos pierden y otros ganan, sino cómo ganamos todos, porque aquí el punto es poder transitar por nuestro país libremente, Vicente, que es un derecho humano que no lo tenemos del todo. Entonces, sí, cuando a ti te dicen en México, sí vete, pero no te vayas cuando ya empieza a oscurecer, oye, eso es violación a los derechos humanos de movilidad, pero eso es lo que pasa en este país. Pues fíjese qué extraño que estamos siendo tan duros en este análisis que hacemos desde nuestras trincheras, que de esas coincidencias de la vida empiezan a reportar muchas personas que se cae la señal en diferentes partes de México. Pues yo pensé que ya se había acabado esta práctica de los que pagan para tumbar transmisiones, pero no es broma, no es exageración. Y ustedes mismos nos están reportando que se cae precisamente la transmisión en diferentes partes de México durante estas conversaciones fuertes con la doctora Leticia Calderón Chelis. Bueno, será el sereno, pero ahí vamos, seguimos. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. A ver, doctora, no es cheque en blanco, como hemos dicho. Desafortunadamente también se dan casos que hay que señalar y señalar fuerte. Hace unos días se da un arresto, una agresión por parte de policías de la Ciudad de México contra migrantes y que se llevan entre las patas a defensores de derechos humanos. Está esta denuncia, está documentada en video, en una ciudad que es considerada por muchos como una ciudad santuario, doctora. Sí, no solamente está considerada, Vicente, nosotros tenemos un estatuto que se logró, ahí es otro tema, gracias a la sociedad civil, y digo, eso ya sería otro tema para comentar también, porque hoy habló de eso López Obrador, pero se empujó, y esta ciudad es una ciudad intercultural en su legislación, tenemos un reglamento, tenemos una normatividad, y efectivamente en el 2017, como respuesta a Donald Trump, de manera muy tibia y si tú quieres hasta minimizando el tema, pero se quiso usar políticamente el hecho de nombrarla ciudad santuario. Pero sí tiene implicaciones jurídicas y entre otras, aquí hay libre movilidad en esta ciudad. Por eso ustedes han visto que la respuesta en la Ciudad de México respecto a las caravanas desde diciembre para acá ha sido mucho más organizada, como con menos conflicto de parte de la autoridad de que si lo recibimos o no lo recibimos, o nos negamos a recibirlo, como de repente dijo en Coahuila el gobernador o cosas por el estilo. Eso, jurídicamente hablando, no se puede hacer en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero efectivamente hubo un atentado muy tremendo, detuvieron a personas afuera incluso del albergue, que además esa es otra cosa, y violentaron a las personas. Todo está en video, eso es lo que es interesante porque lo alcanzaron a grabar, y una de las personas que estaba ahí de los grupos de sociedad civil, Andrea González, ella es una persona muy querida y muy respetada, y grabó todo y ella misma decía, a ver, enséñenos la orden de aprehensión, muestren la orden de aprehensión, lo cual justamente muestra, ¿no?, esta cosa de decir, a ver, o sea, si hay algo ilegal, pues va a haber una orden de aprehensión y pues se tiene que respetar a la autoridad. No la hubo. Lo interesante de esto, y creo que es el colorario que hay que tomar en cuenta, es que la misma autoridad, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, declaró que eso era absolutamente inaceptable en esta ciudad. O sea, sí declaró. Ese es el primer dato. Sí salió a dar la cara, y también la autoridad de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la doctora Nacheli Ramírez, fue este fin de semana al albergue a ver cómo estaban las condiciones y para ir investigando qué es lo que había pasado. Esto es delicado, Vicente, porque si ocurrió en la Ciudad de México y lo estamos viendo que está ocurriendo, de repente un incidente, de repente otro, pero no cualquier incidente, incidentes de repente graves, porque o no los dejan salir del albergue en Saltillo, por ejemplo, ¿no? Un albergue muy bien montado, pero no los dejan salir. Y bueno, oye, pues si la gente quiere ir a comprar algo al Oxxo, pues muy su gusto, ¿no? Y esto es atenta a los derechos humanos que México ha firmado. Eso quiero que lo sepan todos. Esto del trato hacia los migrantes no es de que ahora López Obrador entró y, digo, obviamente él decidió hacer suyo ese discurso, pero el gobierno mexicano los últimos 20 años
ha ido firmando absolutamente todos estos tratados internacionales que nos obligan como país y luego por entidades a respetar una serie de cosas que pedimos para ustedes en Estados Unidos, Vicente. Entonces, ahora tocó la hora de dar cuenta de esto, que es el ejercicio de cómo tratas tú a las personas extranjeras que cruzan por tu territorio. Es grave la situación porque además se junta, pues tú lo sabes muy bien, con este discurso de Donald Trump, ahora este asunto de la seguridad nacional, de que va a cerrar, bueno, ya no se va a cerrar el gobierno, pero este asunto de insistir en el muro, sabemos bien que por cuestiones más electorales, pero ¿será el sereno? No te creas, sí impacta y afecta mucho eso por acá, porque obviamente mete presión. Pues habría que defender con el mismo ahínco, así como estamos defendiendo a los migrantes que son arrestados en la Ciudad de México a las afueras del albergue, a los paisanos acá de este lado de la frontera. Doctora, en Texas muere un paisano mexicano en custodia de la migra, de las autoridades de inmigración, y pues seguimos esperando que digan algo, se pronuncien, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Murió en custodia de las autoridades este hermano indocumentado que tenía 2 semanas ya arrestado por ICE, por la migra, y bueno, pues hay que levantar la voz porque el hecho de que seas indocumentado no significa que estés sentenciado a muerte cuando estés en custodia de las autoridades. No, y bueno, y tú sabes que además los casos que hubo de niños en su momento, que era en diciembre, pues entre diciembre y enero, de niños guatemaltecos que también estando bajo la custodia de migración, pues casos tremendos, y tú tienes toda la razón en que el gobierno mexicano tiene que hacer un llamado, una declaración mínimo de duda, de pregunta y de decir qué está ocurriendo. Obviamente, Vicente, volvemos al tema de origen, la autoridad moral, y la autoridad moral que este gobierno busca construirse, se está construyendo, por ejemplo, en este tema, implica que aquí tiene que haber un respeto a partir de la normatividad y la ley a los derechos humanos, porque mira, hay un argumento también de que algunos de los que detuvieron tenían, antecedentes criminales. Y vamos a suponer que eso fuera así, y obviamente la autoridad tendría pues la razón por la cual detener a personas siendo extranjeras, aun cuando tuvieran permiso para estar en el país. El punto es que tienes que tener una orden de detención. Y si la misma autoridad no respeta todo el procedimiento, pues falla toda la cadena, ¿no? Entonces, tienes toda la razón en que México sí tiene que dar una declaratoria sobre los casos, sobre todo porque es alarmante que teniendo la autoridad ahí, la custodia y la obligación de tener, pues mínimo, si no bien, lo mejor posible a las personas que están en espera, de acuerdo al derecho internacional, de solicitar asilo en otro país, ¿no? Falta que pasaran sus casos, pero eso es como toda una secuencia que la persona toma la decisión de darle seguimiento. Creo que es grave y valdría la pena esas preguntarlas en las mañaneras, Vicente, porque si no, nadie más lo va a preguntar, porque el tema migratorio se tiene que meter, ¿sabes? Se tiene que acabar como que colando para que este país acabe de entender el país transnacional que realmente somos. Por cierto, qué interesante que en redes sociales haya como una campaña contra el pacto migratorio por la migración ordenada y segura, ¿no?, que firmó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me llama mucho la atención, la entiendo como una campaña contra el pacto migratorio, como si las personas entendieran del todo ese pacto y estuvieran en contra de la migración. A mí en lo particular me llama la atención. Es que para muchos, Vicente, el pacto, ese pacto es muy tibio. Más bien lo critican en el sentido de que es especialmente tibio porque busca esta idea más de regular, controlar, casi que dirigir los flujos, cuando sabemos bien que los flujos migratorios pues tienen a veces momentos, picos y razones específicas que no pueden necesariamente, como lo ha intentado, por ejemplo, la Autoridad Migratoria Mexicana. Bueno, controlar, regular, y bueno, acuérdate la entrada apenas hace un mes de esta actual caravana
que no, casi les daban la bienvenida, y eso es un cambio de narrativa importante. Pero ¿cuánto tiempo puede sostener eso? Y ahora estamos viendo actitudes diferentes. Entonces, pues la misma autoridad tiene que decidir qué opción de tomar, y me parece que lo que tú has leído de las críticas es más bien de gente que, bueno, obviamente hay gente que está en contra de cualquier tipo de movilidad humana, hasta que empieza a rastrear en su propia historia y se da cuenta que es el más migrante de todos, ¿no? Como suele ocurrir. Pero hay también una crítica muy fuerte desde grupos más de izquierda, que suponen que ese pacto es especialmente tibio. Es como, te digo, como que le da mucha prepotencia, mucha fortaleza al Estado, sin que eso abone en la libertad de la movilidad, que francamente ese es el problema, Vicente. Ahí estamos con uno de los temas de mayor desigualdad del planeta, porque quien tiene los recursos migra libremente, viaja por el planeta, digo, los recursos de todo tipo, y quien no es el que tiene y está sometido a este tipo de criterios de control. Entonces hay una hipocresía planetaria en el asunto, porque ciertamente se benefician unos a costa de millones que no pueden transitar libremente, a veces ni siquiera en su propio territorio, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va más esa disputa, que además, en un sentido, pues sí es ideológica, porque te digo, unos muy en contra por un lado, y otros porque quieren que sea mucho más liberal, más abierto, más de vanguardia cualquier tipo de pacto que se firmara a nivel internacional. Pues sí, y doctora, para cerrar, si me permite, gracias por el tiempo, su opinión acerca de este INE tan olvidadizo. Fíjese que Margarita Zavala no dio transparencia sobre algunos millones que recibió para su candidatura independiente, y ahora resulta que el INE está avalando, le está dando luz verde al nuevo partido, México Libre, que ha formado con su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Me resulta una traición al mexicano esto que pasa a nivel político. Pues mira, habría que revisar bien el expediente. Y ahí es donde es más que, digamos, no lo meramente jurídico, pero lo político es donde pues entra esta, a ver, cuáles fueron las razones que permitieron que no se pudiera, que en su momento la candidatura independiente de Margarita no diera cuenta cabal de todas estas cosas. Acuérdate, bueno, las hojas falsificadas como de identificaciones y cosas así, que una sola puede ser un error así pero quedó tan mal, quedó esto de que decías, ¿no? La presencia quedó muy avasallada, porque justamente demostró, en su caso, bueno, que Margarita no podía ni articular realmente un discurso pues medianamente solvente, 3 segundos, ¿no? 3 minutos no podía argumentar, pero por el otro lado, pues muchos chanchullos que la dejaron muy mal. Ahora, sí quiero decir, si ya se avaló este partido que ellos pretenden impulsar, pues mira, no es tal, Vicente, porque el 90% de los partidos que se aprueban en México, al final de cuentas, no pasan el primer filtro, porque pues no pueden juntar los primeros requisitos sí los juntan, pero es muy probable que en una siguiente fase, pues no, porque ahí es donde se verá pues qué capacidad de convocatoria en términos de votos pueden tener. Si hay gente en este país que sigue pensando que, digamos, una opción como la que ofreció en su momento un gobierno que estuvo en el poder 12 años, digamos, Fox y luego Calderón y Hinojosa, pues realmente, es México, y así son los países tienen posiciones que también son respetables, y mejor que estén por la vía ordenada que es lo electoral. Yo creo que esa es la gran lección que tenemos que darle, digamos, gracias a la vida todos los días, de decir, qué maravilla estar viviendo un momento de cambio político en nuestro país por la vía pacífica, Vicente. Que las elecciones hayan sido la manera como los mexicanos decidimos cambiar el rumbo que estábamos siguiendo, a mí me parece muy sano, y por eso, aunque no comulgo, y aunque a mí me parece que puede haber muchas cosas que tendrían que dar cuenta, ¿no? Que estos personajes que se han beneficiado enormemente del recurso de público, y ahora van a tener un dineral otra vez, vas a ver cómo van a gastarlo sin ninguna consideración. Bueno, ya con eso también creo que es importante no descalificarlos, no sacarlos de la jugada, porque es preferible tenerlos ahí
jugando en las reglas del juego electoral, que tenerlos como kamikazes casi, ¿no? En un discurso muy violento que perturba mucho y que moviliza también a las fuerzas más oscuras de cualquier sociedad, ¿eh? Yo prefiero, quiero ir a hablar, que dé una conferencia de prensa a alguien como la señora Margarita Zavala para que le pregunten cosas. Y que le pregunten esto que me estás comentando ahora, y que, te digo, para mí fue muy desilusionante conocerla en su momento como candidata, porque siempre pensé que era una persona, pues con más solvencia, digamos, pues académica, de un discurso, una persona que es abogada, que es esposa de un expresidente. Creí que tenía más roce, más sofisticación. Me sorprendió mucho conocerla en su momento como candidata y ver lo endeble que era como tal. Dicho esto, pues la verdad que entra al juego electoral y a lo mejor eso le ayuda a tomar más clases de dicción y cosas por el estilo para que pueda articular algún discurso, y ahí viene lo interesante, Vicente. ¿Cuál va a ser su oferta? Y si su oferta es nada más estar pegándole al gobierno en turno, pues se va a caer muy pronto, porque pues tienen mucha vela. Ahora sí que tienen mucha vela en el entierro, Vicente. Muy bien, pues doctora, como siempre es un placer saludarla, escuchar sabrosos conversaciones con usted y bueno, pues aquí estamos al pendiente para todos los martes o cuando le merite la noticia. Por supuesto, Vicente, nos vemos muy pronto y bueno, que el frío, siempre les digo del frío, pero porque veo las noticias y digo, ay, bueno, se están congelando por allá. Un abrazo grande. Me va a tocar ir a disfrutar un poquito del calor de la Ciudad de México, ahí de perdida tomándome una cerveza en una trajinera en Xochimilco. Nos vemos pronto, doctora. Hasta luego, Vicente. Adiós a Toño también. Claro que sí. Que le vaya bien, doctora. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto